ver algunos temas de músculo esquelético. Hay un par de temas pendientes de metabólico de bovinos. Pero entonces ahorita lo miramos. Listo, que llega un compañero que pidió permiso. Entonces vamos a ver laminitis. ¿Listo? Este es un tema bien importante para clínica equina. Ustedes de pronto se han dado cuenta hasta el momento, yo les he mencionado que la laminitis es precisamente una patología que viene derivada de muchos factores, como vamos a ver ahorita, de su fisiopatología y de sus teorías de origen. ¿Listo? Pues precisamente muchas otras circunstancias pueden derivar en laminitis. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de que las enfermedades respiratorias, sobre todo, por ejemplo, también otras como cólico, listo, la parte digestiva puede derivar en laminitis. Mencionamos también varias patologías de origen endocrino que pueden dar origen o repercutir y que el animal presente posteriormente a laminitis. Entonces, es por eso que es tan importante, e incluso desde que ustedes ven semiología, yo siempre les digo que como una constante más, así como usted toma frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura, debe tomar siempre pulsos digitales. Siempre les he insistido mucho en eso, y es precisamente porque hay muchos factores que pueden desencadenar la laminitis. Entonces, la idea es que miren que este es un caso típico de un animal que presenta laminitis muy sugestivo, y es precisamente porque el animal, pues en unos estados, digamos, un poco más avanzados, ahorita vamos a ver que hay una clasificación en grados, él puede tomar esa postura. Si ustedes ven, es una postura que muy llamativamente se lo ve al animal remetido, ¿ya? Entonces, básicamente, el animal lo que está intentando hacer es dirigir su punto, digamos, de apoyo un poco más hacia atrás. Entonces, miren, mete un poco los miembros posteriores, los dirige más hacia la zona central, pues viéndose obviamente remetido. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, el peso lo tira más hacia el tren posterior. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente, cuando el animal presenta laminitis, los miembros anteriores son los que se ven más afectados. ¿Listo? Y precisamente, pues esos miembros anteriores se van a ver más afectados comúnmente porque pues ellos soportan mucho más peso. ¿Listo? Biomecánicamente, los miembros anteriores lo que le dan al animal en general es soporte. Mire que tiene que soportar cabeza, cuello, tórax, y ustedes pues se han dado cuenta que es bastante pesada. Cuando a la cabeza le ponemos silacina, que nos queda súper pesada, el animal lo va para adelante y pues eso queda pesadísimo, ¿cierto? Entonces, todo ese soporte lo tienen que dar los miembros anteriores, y por eso se van a afectar más, ¿ya? Y simplemente pues para que recuerden, por biomecánica, los miembros posteriores son más de propulsión en el animal. ¿Listo? Bueno, entonces también es conocida como hifosura, no es una patología diferente. Una vez yo escuchaba y decía, alguien más que tiene hifosura y es gravísimo, si tuviera laminitis, no, es lo mismo, es un sinónimo. No significa que lo uno sea más grave que lo otro, que lo uno sea mayor afectación que lo otro. ¿Listo? Y precisamente, ¿cómo lo podemos definir? Pues como inflamación de la lámina o de las láminas podales. Por eso se llama así, laminitis. Ustedes saben que la terminación en itis pues es de inflamación, ¿sí? A nivel general. Bueno, es potencialmente reversible. Ahora vamos a ver que tenemos varias, digamos, opciones terapéuticas. Sin embargo, obviamente puede haber estados en los cuales ya no hay vuelta atrás, ya no hay reversa, porque vamos a ver dentro de esa fisiopatología que en los estados más avanzados, finalmente, usted sabe que dentro del casco está alojada la tercera falange. Entonces, ¿qué pasa con esa tercera falange? En estadios muy avanzados puede ser que se rote, se desprende, se rote, incluso a veces protruye por la parte de abajo, por la parte de la suela. Entonces puede ser que no haya, digamos, reversa. ¿Listo? Por eso es tan importante que usted, incluso desde que tenga una de las patologías que mencionamos al principio, que usted sabe que pueden desencadenar en una laminitis, pues de una vez empiece a tomar medidas. Ahorita vamos a ver cuáles pueden ser para de pronto evitar que se presente o para disminuir el impacto a nivel de láminas del casco. ¿Listo? Bueno.
Entonces, este simplemente es para que ustedes pues acuerden. Este es un casco de un potrico y lo que alguien recuerda cómo se llama esta, digamos, estructura que cubre el casco. De pronto le pudieran haber revisado en repro cuando miraron, porque es una estructura que cubre el casco del animal, precisamente para evitar que al momento de nacer pues rasgue, por ejemplo, el útero y demás. ¿Listo? Simplemente es como un, digamos, un pequeño recordés, y este se llama periniquio. ¿Listo? Y esto pues después de unos días simplemente se desprende. ¿Ya? Bueno. Aquí algunas partes de anatomía. Pues la idea simplemente es que usted recuerde, porque muchas veces, ¿qué ha pasado? Yo los he visto, salen a práctica y dicen, vea, tienes esto aquí o estas cositas acá en el casco, pero debemos empezar a manejar un lenguaje más técnico, ¿no? Entonces, saber cuál es la muralla, dónde están ubicadas las pinzas, dónde están ubicados los talones, que por debajo se llama suela, ¿listo? Aquí, ahí está el perioplo, ¿listo? O también lo podemos llamar a esta parte de aquí rodete coronario, ya que es como la intersección entre donde termina la piel y el pelo y empieza el casco. ¿Listo? Bueno. Y tener en cuenta aquí esta parte de los anillos, porque este puede ser un signo bastante también llamativo de animales que tengan laminitis, porque esos anillos o ceños transversos, también se llaman en otros textos, se ven particularmente muy pronunciados en los animales que tienen laminitis. ¿Listo? Aparte pues de otros cambios en el casco, que ahora los vamos a mirar. Entonces simplemente aquí siguiendo con la anatomía, pues lo que yo le decía, saber dónde están ubicados, por ejemplo, los bulbos de los talones, que serían estos. Sí, la corrió, ¿por qué no? No, porque está cortado. Pues. Pero es que lo está tapando ahí ya algo. No fui yo. Pero sí se movió, ¿cierto? Porque yo iba a indicar y ya no está. Pero Yo lo había pedido. sí, pero porque sí se veían los bulbos de los talones y yo se los iba a mostrar. Pero está cortada la pantalla, no es eso. Ah, ya. No respires. Ahí. Entonces, miren, aquí, listo. No lo puedo mover. Entonces, aquí estarían ubicados los bulbos de los talones. Miren que esos siempre son bien importantes dentro de lo que uno hace examen en el nivel de casco. Siempre los palpen, ¿listo? ¿Por qué? Porque animales pueden presentar sensibilidad allí, o dolor, o calor, ¿listo? Entonces la idea es que siempre se palpe. Y lo otro que también uno siempre revisa es esta estructura de aquí, que ustedes pues ya recuerdan, que se llama ranilla, ¿listo? Esa ranilla, les pregunto por fisiología, por biomecánica, por anatomía misma, ¿para qué le sirve al animal? ¿Por qué es tan importante la ranilla? Entonces miren que de alguna forma, algunos textos un poco más antiguos decían que el caballo tenía 4 corazones más en sus patas, ¿listo? ¿Por qué? Porque precisamente la ranilla... No estoy haciendo nada. Porque precisamente la ranilla sirve para impulsar y para favorecer el retorno de la sangre, ¿listo? Ustedes saben que al ser la circulación en ese punto pues tiene ramas terminales que obviamente pues van a ser muy chiquitos, y obviamente si bien pues por fisiología sabemos que hay algún tipo de presiones y demás que hacen que el retorno pues se realice, listo, pero el hecho de que el animal presione la ranilla hace también un impulso y favorece ese retorno, listo. Entonces es por eso que esa ranilla es sumamente importante, listo, sí. ¿Ahí hay una? ¿Hay otro por allí? Acá hay otro. En el sello.
Bueno, entonces la idea, chicos, es que precisamente pues uno de los aspectos más importantes que nosotros pues vamos a tener en cuenta es esa función biomecánica de la ranita. ¿Listo? Más adelante, incluso dentro de la terapéutica, nosotros vamos a ver que eso también se utiliza, ¿listo? Dentro de esa terapéutica que se puede instalar. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta dónde está ubicada y qué función. Y obviamente pues ahí ya puedo tirar en esta parte acá para que ustedes se acuerden otra vez. Voy a intentar acomodar el cable. No sé por qué. Para que se acuerden otra vez dónde están ubicadas las estructuras, ¿listo? Entonces miren, aquí tendríamos primera, segunda, tercera falange aquí que está pues ya metida dentro del casco. Importante recordar también, aquí están los tendones flexores, ¿listo? Entonces acuérdense de los más importantes que nosotros vamos a ver aquí para la fisiopatología de la laminitis, es el tendón flexor digital profundo, y creo, si no estoy mal por la imagen, debería ser este que baja hasta aquí, porque él se inserta precisamente acá en esa tercera falange, ¿listo? Entonces, normalmente, él obviamente en un animal que tiene su fisiología y su biomecánica normal, pues lo que hace es, como su nombre lo indica, le ayuda a flexionar el miembro y precisamente como se inserta en la tercera falange, pues hace el movimiento, listo, para atrás. ¿Qué es lo que sucede? Y de pronto aquí me adelanto un poquito. Dentro de la fisiopatología, ahorita vamos a ver, hay un desprendimiento, listo, de las láminas y laminillas, y por lo tanto esta tercera falange queda suelta. ¿Qué hace? Que como el tendón flexor digital profundo sigue ejerciendo pues obviamente su función, él va a seguir haciendo tracción de esa tercera falange hacia atrás. Y es por eso finalmente que pues la falange se rota, lo que les digo, en los estadios más avanzados, e incluso ella puede llegar a protruir acá abajo en la suela. ¿Listo? Entonces, para que se acuerden esa, digamos, la importancia, la función y la inserción de esa, de ese tendón flexor digital profundo. Bueno, ahí simplemente hay un corte, listo, donde usted puede mirar la parte pues ósea y cómo se da esto a nivel simplemente macroscópico, esa interrelación aquí con la pared, listo, del casco y con esas láminas y laminillas. Ahora bien, dentro de la anatomía también es bien importante que ustedes recuerden cómo se da esa irrigación, listo, del casco. Entonces tenemos una arteria digital palmar, lateral y medial, que son las que nosotros precisamente tocamos cuando tomamos los pulsos digitales, listo, que la podemos hacer a nivel, estaría aquí en el menudillo o también aquí a nivel de la cuartilla, es decir, más o menos en la segunda falange, listo, y posteriormente ellas, listo, llegan y se viene una lateral y una medial y se encuentran, listo, y terminan en lo que sería el arco terminal de la tercera falange, listo, con esas dos arterias circunflejas de la suela y de la columna. Eso es finalmente lo que da la última irrigación, listo, al casco. ¿Qué sucede? Pues después obviamente estas pues van a seguir y se van a continuar para hacer el retorno con el plexo venoso de arteria digital y la arteria digital pues como tal, listo. Entonces es importante que ustedes las identifiquen porque precisamente aquí están, listo, esas arterias circunflejas al final, y si usted se da cuenta forman como un arco, listo. Y ahora pues precisamente vamos a ver ya dentro de la fisiopatología lo que sucede, listo. Entonces ahí están, miren, vienen las digitales lateral y medial y terminan en esta circunfleja, listo. Entonces si ustedes se dan cuenta, miren que ya son vasos supremamente pequeñitos al final. Ya, ahí hay también para que los miren. Miren, con un medio de contraste. ¿Listo? ¿Cómo son? ¿Se acuerdan cómo van esas láminas y laminillas en anatomía? Hay varios cascos que les han quitado, ¿no? Y se les ven las láminas así chiquiticas. Son bien bonitas. Miren, pues parte de esto ustedes es lo que tienen allá en los casquitos en anatomía. Pues pueden ver esto y pueden ver en el casco cómo queda. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que por histología ustedes vieron que el casco tiene una conformación de láminas y laminillas primarias y secundarias. ¿Listo?
Entonces, haga de cuenta que son como unos dedos así, ya, tanto las láminas y laminillas del casco como tal, listo, como las que se unen con la tercera falange. Entonces, son como unos deditos que van unidos así. Estas serían las primarias, los dedos, las grandes. Y dentro de ellas hay otras aquí chiquiticas, listo, que serían las secundarias. Entonces, esa es como la unión, y entre ellas pues viene una cosa que se llama, recuerden, la membrana basal. Entonces esa membrana basal se da cuenta que son así. ¿Listo? Y viene la otra, si tuviéramos otro color aquí se notaría. Viene la otra y se entrelaza aquí, como le digo, son como dedos. Esas serían las primarias, pero adicionalmente entre ellas vienen unas pequeñitas aquí así. Y las otras pues obviamente del otro lado haciendo así. ¿Listo? Estas serían las secundarias. Y finalmente lo que las une a las dos pues es la membrana basal. Esto es bien importante que ya lo tengan claro y lo recuerden. Ahorita vamos a ver qué pasa dentro de la fisiopatología. Bueno, entonces ahí está lo que les digo, miren. Láminas y laminillas primarias y secundarias. Listo. Y importante también recordar que hay una comunicación arteriovenosa, listo, entre ese sistema, precisamente que le ayuda al casco a realizar termorregulación. Ahí está entonces lo que intentaba dibujarles allá. ¿Alguien tiene un papelito, algo para borrarles ahí? Por favor. Entonces precisamente eso era lo que yo les estaba dibujando, miren. Los dos como deditos aquí, miren, aquí sí están de un color y de otro color, ¿listo? Y las pequeñitas ya a los lados. Entonces ahí sería un pequeño recorderis de anatomía. Ahora sí pasemos a lo que es la etiología. Entonces, ¿cuáles pueden ser factores predisponentes para la presentación? Toxemia, todo lo que sea endotoxemia. ¿Y cuáles patologías terminan en endotoxemia? Podrían terminar. Tenemos un listado enorme, ¿no? Está dentro de las respiratorias, todo lo que es neumonías, pleuroneumonías, todas las que pueden dar origen a cólico, prácticamente pueden terminar también en endotoxemia, todo lo que pueda tener procesos infecciosos y translocación bacteriana. Entonces, por eso les digo que todo lo que pueda dar origen a la rinitis es súper grande. Corticoides también. Entonces, mucho ojo, primero con patologías endocrinas, que ustedes saben que los corticoides están involucrados. Segundo, con el uso también, porque puede ser iatrogénica también de la rinitis en ese punto de vista. ¿Qué sucede? Pues de pronto no puede ser que no lo usen colegas, pero en el medio muchos cuidadores, ustedes más o menos ya han visto cómo es el manejo en las pesebreras, cómo es el manejo también muchas veces en campo, empiezas a poner indiscriminadamente medicamentos y estos pues son unos de los que se usan muchísimo cuando el animal tiene una claudicación. No, póngale una dosis de una vez de inflacor. Y saben que están poniendo ni por qué le ponen, pero como el animal responde aparentemente muy bien, pues son felices. Entonces, pues ojo con el tema de uso de corticoides, ¿listo? Trauma y sobrecarga también. Es decir, per se, mecánicamente se puede producir la meningitis. Entonces, por sobrecarga de trabajo, por una cabalgata demasiado larga, por un transporte muy largo y en malas condiciones, con mala cama, también se puede producir. Porque no los erran, también he visto casos en los cuales, por ejemplo, se dejan de errar 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque eso es el típico animal que lo tienen en potrero, que aparentemente pues es como que es la mascota olvidada. Entonces se olvidan también de que los cascos les están creciendo y eso también hace que el casco empiece a crecer para un lado, para otro y que también genere trauma y malos posicionamientos. Entonces eso también puede ser. Y obviamente pues síndrome metabólico. Que ustedes eso ya lo conocen. Bueno, entonces aquí simplemente hay unas como causas, ya como un resumen, ya de las principales causas que ustedes pueden encontrar. Isquemia, reperfusión, por ejemplo, también.
¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso puede llevar a afectaciones, digamos, en la parte vascular, que ahorita vamos a ver por qué es tan importante, y bueno, en general, pues, ¿no? Sobrecarga mecánica, eso es como un resumen de todo lo que ustedes pueden encontrar aquí. ¿Listo? Y ahí hay un resumen también de algunas patologías principales en las que ustedes pueden llegar a encontrar como causa de la meningitis. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué tenemos? Varias fases o estadios. ¿Listo? Lo que yo les decía. La primera sería una fase prodrómica o de desarrollo. Lo ideal es que usted inicie terapéutica en esta fase. ¿Cuál es el problema? Que es una fase prácticamente subclínica. Es decir, en este momento el animal todavía no muestra, ¿listo? Signología asociada, pero ya se están presentando cambios. ¿Listo? Entonces es por eso que en este punto, usted que está tratando un animal, por ejemplo, con cólico, debe tener en su radar que es posible que le dé la meningitis y empezar de pronto a instaurar algunas condiciones o algunas recomendaciones para poder evitarla. En el estadio 2, aquí es cuando ya generalmente nos llegan los pacientes, es cuando ya tienen signos clínicos. Entonces, cuando usted ya tiene la consulta de que el paciente, si está en pesebrera, por ejemplo, es renuente a moverse, no quiere salir de la pesebrera, ¿listo? O cuando se mueve empieza a moverse de manera más pausada, ¿sí? Porque tiene dolor, ¿ya? Entonces es ahí cuando el propietario dice, bueno, le están doliendo las patas, dice. ¿Listo? Y el estadio 3, esta sería una fase como más aguda y esta es una fase más crónica, en la cual, lo que les digo, es el típico animal, mascota, entre comillas, olvidada, entonces que la fueron a mirar después de varios meses y se dieron cuenta que ya tenía cambios en los cascos, ¿listo? No solamente es el dolor, sino que adicionalmente usted ve ciertas condiciones en los cascos, ¿listo? Ahora, dentro de esa fisiopatología tenemos principalmente 3 teorías. La primera que vamos a ver es la vascular, la siguiente es la enzimática y por último la traumática. Entonces, dentro de la fase o de la teoría vascular, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿se acuerdan que dentro de anatomía nosotros mencionábamos que habían unas comunicaciones arteriovenosas que servían en un momento fisiológico para termorregulación? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay alteraciones a nivel vascular, por ejemplo, cuando hay vasoconstricción periférica, ¿en qué casos encontrarían ustedes esa vasoconstricción periférica? Como compensatoria. ¿A qué? A deshidratación, por ejemplo. Entonces, animales que están deshidratados hacen una vasoconstricción periférica, ¿cierto?, de tipo compensatorio, y precisamente esto es lo que se apertura. Normalmente esas comunicaciones no deberían estar abiertas, pero ¿por qué? Cuando se abren, pues obviamente, ¿qué hacen? Que el flujo, miren aquí a estas láminas y laminillas primarias y secundarias, que eran las del dibujito anterior, pues obviamente cuando se abre esta comunicación, pues la circulación va a ser más sencilla, ¿listo? Pero deja, ¿listo?, una posición de isquemia hacia esta zona. Entonces es ahí cuando láminas y laminillas empiezan a sufrir por isquemia, ¿listo? Porque se abren esas comunicaciones. Entonces, puede haber vasoespasmo, formación de trombos, que también esos microtrombos, obviamente, como son tan pequeñitos estos vasos, pues si se llegan a ubicar aquí, de alguna manera también producen isquemia, apertura de comunicaciones arteriovenosas y todo eso que acabamos de mencionar, miren, resulta en isquemia. ¿Qué sucede? Las láminas y las laminillas son muy sensibles a la falta de glucosa y a la falta de oxígeno. Entonces, yo les mencionaba aquí que ellas se unían por una membrana basal, ¿cierto? En esos casos de isquemia, y me adelanto un poco a la siguiente teoría, cuando hay también falta de glucosa, la membrana basal se daña. Cuando se daña esa membrana basal, se desprende. Y en ese momento, pues viene lo que ya les expliqué de la rotación de la falange. Obviamente inflamación, bueno, todos los mecanismos que ustedes conocen, pero pues básicamente lo que más se complica es por esa rotación. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Listo? Y obviamente también, ya entrándonos a esta parte de lo que les decía de la teoría más enzimática, pues el cortisol tendrá mucho que ver con la parte de la regulación de la glucosa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede?
esta siguiente teoría pues tiene que ver mucho más con animales que están obesos y tienen resistencia a la insulina. Ya, porque finalmente esa resistencia a la insulina hará que obviamente esa glucosa no pueda ser utilizada y no pueda entrar bien a la célula, y pues ahí viene lo que ya les expliqué. ¿Listo? Adicionalmente, ese aumento de cortisol tisular que se da pues precisamente a esos animales, porque ustedes saben que al haber resistencia a la insulina empieza a liberarse cortisol para poder movilizar, ¿cierto? Ya habíamos visto otro tipo de fuentes energéticas, ya, porque la glucosa pues no se puede utilizar bien, y entonces esto hace que también haya concentraciones elevadas de endotelina, lo cual disminuye también, adicional a lo anterior, el flujo sanguíneo al pie. ¿Listo? Y en estos animales se ha visto que hay producción inadecuada de óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico normalmente? Es vasodilatador. ¿Listo? Entonces, obviamente, vuelve y sigue reforzando la idea de que hay disminución de flujo o isquemia. ¿Listo? Ahora bien, cuando hay esa resistencia a la insulina, obviamente va a haber hiperinsulinemia, hiperglicemia en esos animales. ¿Listo? ¿Y eso qué hace? Finalmente que se empiezan a liberar radicales libres. ¿Listo? Entonces estamos en todo ese contexto donde el animal empieza a presentar estrés oxidativo también, ¿ya? Porque digamos, su metabolismo no se puede dar de manera normal, ¿ya? Porque no está utilizando la glucosa. Entonces obviamente va a haber cambios tóxicos en los endotelios, aumento nuevamente de endotelina que nos va a dar vasoconstricción, listo, y disminución del óxido nítrico. Bueno. Y finalmente, pues tener en cuenta que todas esas sustancias vasoactivas, la sobrecarga también puede ser de carbohidratos, esos animales en los cuales de repente también tengan sobrecarga de carbohidratos, pues estos son, digamos, sustancias que juegan un papel importante, endotelina 1, y el tema también pues de que haya agregación plaquetaria, vasoespasmo y microespasmos. Y para la teoría enzimática, ¿listo? ¿Qué es lo que dice esta teoría? Entonces, resalta, ya aparte de todo el compromiso vascular y demás que hemos visto, ya, que hay, digamos, todos esos factores, radicales libres, todo lo que hemos visto que se está presentando en el animal, activan metaloproteinasas. Finalmente son esas metaloproteinasas también las que propenden porque haya una degradación de la membrana basal y un daño a la membrana basal. Entonces miren que finalmente todo se resume en que la membrana se daña, ya sea por isquemia, ya sea por falta de glucosa, listo, por la resistencia a la insulina, o ya sea por la presencia de metaloproteinasas y radicales libres que la dañan. ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de la patogenia, ¿qué tendríamos? Desintegración de la membrana basal, ¿ya? Desprendimiento, rotación y hundimiento, proliferación de células epidérmicas. Y finalmente después usted qué ve, sobre todo cuando utiliza radiografías, ya en esos animales en estadios crónicos. No solamente ve el espacio, ¿se acuerdan que en imaginología mencionábamos que había un espacio radiolúcido que va dejando la tercera falange, ¿cierto? Sino que adicionalmente ese espacio pues va a generar, listo, que haya remodelación ósea. Entonces usted precisamente eso es lo que va a ver, osteólisis y remodelación ósea después, ¿ya? E incluso puede haber osteomielitis y abscesos. ¿Por qué? Porque como la tercera falange puede llegar a romper la parte de la suela, a protruir, obviamente eso le da una comunicación directa para que entren, ¿listo?, agentes infecciosos. Entonces, dentro de los signos clínicos, ¿qué vamos a tener? Primero, saber que se considera crónico, miren, solo después de 2 días. O sea que básicamente los pacientes que a ustedes les llegan, es difícil que les lleguen en una fase prodrómica o en la primera fase. Generalmente ya les llegan en la siguiente fase, ¿listo? En la fase 3, cuando se considera crónico. ¿Qué sucede? Que todo esto que acabamos de mencionar, ¿listo?, digamos, va agravando y se va agravando de manera muy rápida en el animal. Entonces, cuando usted llega y el animal ya tiene esa posición, no tiene cambios, listo, en los cascos,
en la forma de presentación de los cascos, pues obviamente usted ya sabe que está ante una etapa más avanzada de la enfermedad. ¿Listo? Miren, hay datos que mencionan que la rotación de la falange inicia incluso después de las 24 horas. Obviamente puede ser que no sea una rotación de falange, que cuando usted hace las medidas, que ustedes ya saben en las radiografías laterales, pues sea muy evidente en grados. ¿Listo? Pero igual ya se puede iniciar. Ahora, hay unos grados para la clasificación de esa laminitis. Entonces, de acuerdo a la escala de Obel, tenemos esos 4 grados. En el grado 1, ellos que se ve en el animal alternan el peso, y la fase de apoyo es más corta. ¿Listo? Entonces, este todavía es un cambio sutil. En el grado 2, mueve las extremidades con alguna dificultad, lo que yo les decía, cuando lo van a sacar de la pesebrera y sale como que no quiere pisar. Listo. En la fase 3, camina con dificultad. Y en la fase 4, el animal ya está en decúbito y se rehúsa a caminar. Esa obviamente es la fase de peor pronóstico. Son animales que usted llega y los encuentra echados, ya no se quieren parar. ¿Listo? O que muchas veces que le menciona el propietario, el animal descansa demasiado, le dicen a usted. Es decir, que mucho tiempo permanece, ¿listo?, echado, así ya no se para. Entonces, ¿qué van a ver dentro de esos hallazgos? Cascos en forma de babucha, o también usted los puede encontrar en la literatura como zapatilla de Aladín. Entonces, ¿cómo se ve el casco? Precisamente se ve como en esta imagen de acá, en la cual usted ve el casco así y sube, se ve como redondeado así para arriba. ¿Listo? Por eso se llama como en babucha o como zapatilla de Aladín. ¿Listo? Puede estar la suela rota, por eso es tan importante que usted siempre levante la pata del animal, la limpie bien y la mire, ¿ya? Entonces muchas veces se ve esto así largo o ya se ve esto así cortado, pero usted alcanza a mirar aquí un orificio, ¿listo? Incluso a veces la tercera falange se la ve allí protruyendo. Y lo otro es que la línea blanca se la va a ver también muy amplia, ¿ya? Que es lo que estaríamos observando en esta parte de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente progresivamente cuando la falange va rotando, el casco va creciendo para el otro lado y obviamente el espacio cada vez se va haciendo más grande hasta el punto, pues lo que les digo, en que protruye o en que usted puede ver aquí un orificio, incluso a veces se pueden ver las láminas aquí. ¿Listo? Obviamente son animales pues que van a tener mucho dolor, ¿ya? Entonces la idea es que usted verifique. Bueno, aquí hay una cosa importante en esta imagen. En el rodete coronario, algo particular también que usted puede ver clínicamente para de pronto sospechar que la tercera falange ya se está rotando, es que usted normalmente ve aquí el pelo del animal como que cae, ¿no es cierto? También estos animales, como hay hundimiento en esta parte del rodete coronario, los pelos se ven como para arriba. Entonces usted ve lo que menciona aquí como lo que se ve en el dedo, hay como un hundimiento aquí, precisamente usted toca y hay un pequeño hundimiento y los pelos se ven como parados así, ¿ya? Porque es como que se hunde, obviamente, la parte ósea, digamos, dentro del casco. Y adicionalmente, yo les decía, miren, estos sellos transversos se ven muchísimo más notorios, ¿ya? Eso también es bastante fotoneumónico de laminitis. Ahora bien, obviamente en las radiografías, pues va a haber cambios, ¿listo? Estos serían muy avanzados ya, en los cuales lo que yo les decía, hay remodelación, se ve primero obviamente lisis y después remodelación y neoformación de hueso, ya en ese espacio pues que va quedando cuando la tercera falange se rota. Y obviamente pues es bien importante que ustedes cuando tomen esas radiografías que estén bien laterales, bien tomadas y que puedan tomar como todas las medidas que nosotros vimos en imagen, ¿listo? De la primera, pues que uno más se fija es que estas dos vayan de manera paralela, ¿listo? Que aquí no se vea espacios, ¿listo? Una zona, por ejemplo, radiolúcida que se empieza a ver aquí, eso es porque ya se está desprendiendo y ya se está rotando, ¿listo? Y de ahí para adelante, pues todas las medidas que ustedes ya vieron, ¿ya? Bueno, ahí están los ángulos que se deben tomar, ustedes ya los... Ahora sí, dentro del tratamiento,
pues hay varios principios en la terapia. Entonces, primero, eliminar factores predisponentes, es decir, si usted sabe que es por mal uso de corticoides, pues retirarlos. Si usted sabe que fue porque el animal estuvo con cólico, pues tratar, por ejemplo, con DMSO es muy bueno, funciona muy bien porque atrapa, por ejemplo, radicales libres. ¿Listo? Entonces, todo lo que sean eliminar factores predisponentes, que usted los pueda eliminar. Si es un animal que tiene síndrome metabólico, pues trate el síndrome metabólico porque no hace nada con sacarlo del episodio de la meningitis que presenta. Si usted sabe que en un par de meses lo van a volver a llamar por lo mismo y cada vez el animal va a estar peor. Entonces, por eso son animales que se deben evaluar muy bien y usted dice, bueno, ¿dónde está el origen? Siempre busque el origen de la laminitis y trate las dos cosas. Busque sacarlo del episodio, de lo que sea que lo está provocando. ¿Listo? Disminuir el dolor y la inflamación, puede hacerlo con varias opciones: fenilbutazona, fluniximab, DMSO, pentoxifilina, tramadol y ketamina. ¿De qué va a depender la utilización de cada uno? Pues del tiempo que usted, bueno, y ahí falta uno, que es el CBD. ¿Listo? No es que yo esté casada con eso, pero la verdad es que es de las únicas opciones terapéuticas que usted tiene para manejar dolor por más de 5 días. Usted sabe que AINES no puede manejar por más de 5 días. No es lo ideal. ¿Listo? Entonces, pues para evitar tantos efectos secundarios, la idea es que usted inicie, generalmente eso es lo que yo hago, yo inicio con terapia, digamos, alopática, o sea, aquí con estos que ya conocemos, que sabemos que funcionan, que son AINES generalmente, y DMSO, ya, y después ya se lo pasa a CBD. ¿Listo? Favorecer la circulación, entonces, ¿qué podemos utilizar? Opciones como isosuprina, nitroglicerina en pasta, si se consigue. Acá en el medio yo no lo he conseguido, entonces por eso pues uno va optando como por lo que tiene, ¿ya? Reducir la tensión en las láminas, entonces eso cómo lo va a hacer, tiene varias opciones. Todo lo que sea herraje, listo, tiene que trabajar, entonces ya sea con una herradura tipo de huevo o de corazón, que estas herraduras principalmente lo que hacen es que son completas. ¿Listo? Entonces viene la herradura no solamente en forma de U, como ustedes la conocen, sino que viene completa hacia atrás, hasta los talones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque precisamente lo que usted intenta darle es soporte a los talones, ¿sí o no? Porque si usted le da soporte a los talones, hace que los flexores trabajen menos. Entonces, si usted no le da soporte a los talones, ellos tienen que trabajar más para realizar la flexión. ¿Listo? Entonces, lo que se busca siempre es dar soporte a los talones. Hay ese tipo de herraduras, hay estas otras. Yo he visto que estas las hacen, en estos materiales acá no las he visto, pero sí las hacen como en madera, ¿ya? Entonces, aparte de que le da soporte acá al talón, si usted se da cuenta, este también tiene una particularidad aquí, y es que esto es redondeado. ¿Por qué creen que esto debería ser así? Cuando usted va a dar el paso, los zapatos que son para hacer ejercicio, ¿cómo tienen la puntita? Así como redonda para arriba, precisamente porque cuando usted va a dar el paso, eso hace que el despliegue del paso pues se dé más fácil. Entonces facilita también el trabajo de los flexores, que no tengan que hacer tanto trabajo, porque el despliegue del paso o el vuelo del paso es más fácil. Entonces lo que usted va a buscar es eso. Incluso en estadios muy avanzados, lo que se puede hacer es cortar. Si usted no tiene la posibilidad de hacer esto, usted puede cortar un poco acá la pinza, la corta aquí recta. Bueno, obviamente pues usted, eso sí tiene que trabajarlo. Yo le trabajo mucho a la mano de un herrero, porque usted le debe decir, pero usted le debe decir, haga esto, haga esto, haga esto, porque obviamente ellos no tienen este conocimiento técnico. Entonces usted le dice, necesito una herradura de huevo, que acá no se consiguen, entonces ellos ya han buscado la forma acá en Nariño de hacer unas herraduras de huevo, y le cortan aquí la pinza, de esa manera despliega más. ¿Listo? Y obviamente pues si usted busca en otras medios, pues hay muchísimas otras opciones, pero miren que básicamente y biomecánicamente trabajan lo mismo. Esta adicionalmente sube los talones, miren. Entonces eso hace que quede como en puntillitas y que obviamente también los flexores trabajen mejor. Listo, y son redondas en este lado de acá. ¿Ya? Si usted con todo ese tratamiento médico ya que instaura, ahí falta algo de tratamiento médico bien importante, y es la parte de frío y calor. ¿Listo? Si usted se pone a revisar y teniendo en cuenta la teoría vascular, en la parte de frío, ¿usted cree que está indicada o contraindicada? ¿Qué produce el frío? Vasoconstricción. Entonces, ¿por qué creen que sí se recomienda?
qué? Pero sí, sí. Entonces, genera vasoconstricción. Hay unos estudios en los cuales incluso lo que hacen tienen unas botas, así súper grandes hasta acá, y meten en hielo las patas del animal. Y lo dejan allí por mucho tiempo. Eso se utiliza pero en la fase prodrómica, en la cual usted necesita vasoconstricción lo que más pueda en el mayor tiempo. ¿Por qué? Porque usted sabe que en ese momento hay endotoxinas que están todas circulando y usted evita con esa vasoconstricción que ellas lleguen a las láminas y las laminillas y liberen radicales libres y hagan inflamación y dañen ahí. ¿Listo? Pero como sabemos que en la fase prodrómica es difícil que usted coja al paciente, a no ser que usted tenga la consecuencia o la secuencia del cólico y diga, bueno, voy a hacer esto para evitar. ¿Listo? Sin embargo, en las siguientes fases, ¿qué se ha visto? Después de que usted pone hielo en las patas, si bien hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación refleja después y vasodilata hartísimo. Entonces, eso es precisamente lo que se busca posteriormente. Entonces, por eso en esos aspectos usted hace periodos de frío cortos, por decir algo, 15 minutos, 20 minutos con hielo. Y después de eso, usted sabe que va a haber una vasodilatación que le va a ayudar a la circulación. ¿Listo? Y después de eso, por eso yo, por ejemplo, recomiendo calor. Entonces hacer frío y después, para que haya bastante vasodilatación refleja, calor. ¿Ya? Entonces ese sería el mecanismo y esa es otra de las cosas que uno recomienda. ¿Y qué sucede? Pues cuando ya toda la parte médica usted le instaura y definitivamente se da cuenta que no funciona y que además hay rotación de falange, pues finalmente lo que se recomendaría es la parte quirúrgica, que es la tenotomía precisamente de ese tendón flexor digital profundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues la idea es que ese tendón deje de hacer tracción y deje de rotar la falange mientras usted controla lo demás. ¿Listo? Entonces esto se hace ya en casos crónicos, en casos donde realmente pues usted ve que no hay otras opciones. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Doc, una pregunta. ¿La heparina qué tan eficiente es? Sí funciona. Para prevenir, tanto como para prevenir como para curar, ¿o no? Vayan a hacer la tanto para prevenir como para curar. Sí, porque mire, para prevenir que se formen, por ejemplo, los trombos, sería muy bueno. Y si usted ya los tiene, pues obviamente también es bueno para que lo ayude a deshacerse. ¿Cada cuánto, cómo se maneja la heparina? Porque yo estaba leyendo y 150 unidades. Ese se maneja por unidades internacionales. Por kilogramo, dice. Y después se baja a 125. Puede manejarla cada 24. Y pues había como algo que decía que si de pronto tenía cólico sería bueno darle como heparina como para prevenir, ¿sí o no? Sí, podría ser, pero tiene que tener cuidado si usted en el paciente puede ver tiempos de coagulación. Ya. Porque si no, yo no lo haría. Yo haría otras cosas que son más seguras si usted no los puede medir esos tiempos de coagulación, porque de todas formas hay un riesgo. ¿Listo? Entonces, si no los puede medir, no. ¿Listo? Puede hacer otras cosas. Por ejemplo, la parte de frío se puede empezar a poner. Un animal que tiene cólico, un animal que tiene cólico, por ejemplo, yo inmediatamente de una vez empiezo a recomendar hielo en los cascos. ¿Cómo lo recomiendo yo? Una manga de palpar, ¿listo? Cubitos de hielo, que haga el propietario, que haga cubos de hielo, la llena con cubos de hielo y le hace como un collarín, como una brazalete mejor. Entonces la amarra, la manga de palpar la amarra en todos los cascos, ¿listo? Y así se lo mantiene mientras usted va tratando cólico, mientras usted va haciendo las otras cosas, por lo menos 2 veces al día que le pongan el hielo, ¿listo? ¿En ese caso sí sería la dosis de 150? Sí, está bien. Pero lo que les digo, siempre con precaución por el tema de coagulación, ¿no? Los pacientes. Como la compañera tiene una cita médica, ustedes saben que ha estado incapacitada por casi todo el semestre. Vamos a ser comprensivos, ella tiene que irse, entonces por eso paro yo mi presentación para que ella pueda presentar y salir. Bueno, buenos días. A mi grupo le ha correspondido el tema de
cetosis en los... Bueno, vamos a iniciar hablando de la hipocalcemia. La hipocalcemia pues, es un trastorno metabólico en el que disminuye pues, la concentración del calcio sérico a nivel pues, de la sangre por debajo de los niveles normales. Los niveles normales se encuentran en el rango de 8.5 a 10 miligramos por decilitro. Esto es necesario pues, para el buen funcionamiento muscular. Este problema pues, ocurre con mayor frecuencia en vacas lecheras al momento del parto debido pues, a la alta producción tanto de leche como del calostro. Esta patología pues, también es conocida como la fiebre de la leche. La denominaban como fiebre de la leche porque antes decían que al momento del parto lo que iba a desencadenar era una fiebre, pero pues en ningún signo se presenta la fiebre, sino que al contrario lo que hay es como hipoteria. También se denomina como paresia puerperal, que esta patología pues quiere decir que la vaca pues presenta mucha debilidad en sus extremidades, tanto posteriores como anteriores, que pues va a terminar en lo que llamamos la vaca caída. Esta patología incrementa con la edad, es más posible que se presente a partir del tercer parto de la vaca. Tenemos una raza que es más predisponente, que es la Jersey, y pues suele presentarse inmediatamente después del parto o puede variar dentro de 48 horas hasta 72 horas después. Bueno, en tanto a la fisiopatología, pues vamos a iniciar mencionando pues, que el calcio en la sangre se regula mediante un sistema hormonal que es muy preciso. Cuando los niveles de calcio disminuyen a nivel de la sangre, lo que va a pasar es que se va a activar la glándula PTH, que esta es la paratiroides, que se va a encargar de liberar PTH, que esta se va a empezar a liberar y va a actuar a nivel del riñón, aumentando la reabsorción de calcio. También va a activar la vitamina D, que la vitamina D es necesaria para la absorción intestinal del calcio para lograr mantener los niveles estables. Además, pues, la PTH también se encarga de movilizar todo el calcio que se encuentra en los huesos para mantener pues, los niveles estables. En casos de que el calcio se presenta en mayor exceso en el organismo, va a aparecer pues, la hormona calcitonina, que esta se va a encargar de recoger todo ese calcio y depositarlo en los huesos pues, para mantenerlo ahí y que no se eleven los niveles del calcio. Sin embargo, pues, en las vacas recién paridas, este mecanismo pues, no se va a activar a tiempo, pues porque la demanda de calcio para producir tanto leche como calostro pues es muchísimo. Entonces pues, los tejidos en este momento son poco sensibles a la PTH y la vitamina D pues va a tardar muchísimo tiempo en activarse. Además aquí la PTH no va a ayudar a subir los niveles de calcio porque todo este calcio se encuentra depositado en los huesos y se va a mantener así. También pues podemos sumar a esto que aquí se presenta la proteína de la PTH, que esta proteína es la que se encarga de enviar más calcio a la salida pues, de la leche. Tanto así pues que todo el calcio que está saliendo pues no está siendo compensado y pues se encuentra muy bajo. Durante la hipocalcemia pues no se mantiene la contracción y el tono muscular tanto del sistema digestivo como del sistema cardiovascular, llevando así a una disminución pues tanto del sistema inmune, aumentando el riesgo de presentar patologías como puede ser una mastitis, una metritis, puede haber retención placentaria o se pueden presentar diversas patologías a nivel del sistema digestivo. Tenemos tipos de hipocalcemia que se dividen en dos. Tenemos una hipocalcemia clínica y una hipocalcemia subclínica. En la hipocalcemia clínica vamos a poder observar que son los signos que son evidentes, como es la debilidad extrema. Vamos a poder observar pues, que a lo que llamamos que es la vaca caída, junto con temblores, taquicardia y riesgo de colapso. En esta hipocalcemia clínica
hablamos pues que el nivel de calcio se encuentra en un rango de 5.5 miligramos por decilitro. Y esta hipocalcemia clínica pues la vamos a denominar como una emergencia veterinaria, pues porque se está presentando un desbalance severo de la homeostasis del calcio, pues que requiere de tratamiento inmediato. En la fase de la hipocalcemia subclínica vamos a encontrar un calcio que se mantiene igual o menor a 8 miligramos por decilitro, con la diferencia de que en este pues no se van a presentar como signos clínicos que sean muy evidentes. Bien, pues se menciona que la hipocalcemia subclínica en algunos casos pues suele ser más peligrosa porque como no se detecta a tiempo puede presentar el mayor riesgo de presentar patologías como lo de la retención de la placenta, la metritis, el desplazamiento del abomaso y la menor producción de leche. Aunque la vaca pues pueda mantenerse de pie, pues está predispuesta a sufrir cualquier tipo de patología y pues inicia un pobre rendimiento productivo. Lo que sí se puede observar en la hipocalcemia subclínica dice que la vaca después del parto, lo que se va a notar es que la vaca no va a tener un buen consumo de dieta. Entonces todo esto la predispone pues, a desarrollar comorbilidades como el desplazamiento de abomaso o atonía ruminal, entre otros. Para los signos clínicos, pues en una fase clínica la vamos a dividir en 3 fases, siendo la primera fase pues una fase leve, donde vamos a observar la concentración de calcio en un nivel de 5.5 a 7.5 y los signos que vamos a observar es que el animal pues va a permanecer todavía en pie, pero sí va a presentar excitación, temblores musculares, ataxia, en algunas veces se va a presentar mugido y disnea. En una segunda fase ya vamos a iniciar a observar pues, que al animal le cuesta un poquito más levantarse, por eso toma la posición en decúbito external con la cabeza pues, girada hacia el flanco, va a presentar depresión, anorexia, el hocico seco, va a empezar a presentar las extremidades frías y pues va a haber taquicardia. Todo esto pues se debe a que la concentración del calcio va disminuyendo un poco más y se va a encontrar en un rango de 3.5 hasta 6.5 miligramos por decilitro. Y en la tercera fase pues ya tenemos un animal que se encuentra en una pérdida progresiva de conciencia hasta el punto de llegar a coma, pues determinándolo como de mal pronóstico porque puede llegar hasta la muerte del animal debido a que la concentración de calcio pues es muy mínima porque se encuentra en un rango de 2 miligramos por decilitro. Para diagnóstico y tratamiento, pues en diagnóstico en la parte clínica podemos realizar un examen clínico identificando los signos que nos pueden acercar a determinar esa patología, como lo puede ser la vaca del cúbito, la dificultad para levantarse, las extremidades frías, el pulso ya va a estar débil, la ataxia, temblores, los mugidos, la disminución de la motilidad abdominal. Eso pues es tanto para la parte clínica. En la forma subclínica, pues de la única manera que vamos a poder determinar si es clínica pues, o subclínica es mediante una prueba de sangre, que en este caso pues vamos a utilizar un perfil bioquímico para medir los niveles de calcio total en el organismo. En el caso de la forma clínica la vamos a clasificar como clínica cuando el nivel de calcio se encuentre menor a 5 miligramos por decilitro. Y en la subclínica, si las concentraciones de calcio ya empiezan a disminuir o son iguales a 8. Como tratamiento tenemos un tratamiento principal, que este se basa en restablecer o en tratar de brindarle calcio al animal para que se pueda activar el sistema y pues no presente tanta debilidad. Para el tratamiento tenemos que se debe administrar el gluconato de calcio en el tipo 2 y 3, pues menciona que puede ser intravenosa. Tenemos que tener cuidado porque hay riesgo de cardiotoxicidad, entonces hay que estar pendientes de la auscultación cardíaca. Esta debe ser una administración lenta y se debe administrar de 10 a 20 minutos, dependiendo pues de la
esto es una respuesta rápida, las vacas responden al tratamiento pues en menos de 2 horas, aunque hay algunas veces pues en que los casos de la presentación de la patología ya se encuentra muy incrementada, va a requerir una segunda dosis a las 24 o 48 horas. Cuando hablamos de que la vaca se encuentra en una fase 1 donde los síntomas pues todavía o signos no son muy evidentes, pero con la confirmación pues de la bioquímica nos indica que hay el nivel de calcio menor o igual a 8, podemos aplicar el tratamiento de gluconato de calcio, pero pues por vía oral. Y esto pues nos menciona que es un riesgo cardiotóxico y también nos indica que hay una vía peritoneal indicada en casos de toxemia. Bueno, en cuanto a la prevención de la hipocalcemia, se da con un manejo nutricional adecuado en el periodo seco, 3 semanas preparto y las 3 semanas postparto. También una manipulación adecuada de los minerales en la dieta, y para esto pues hay unas dietas que restringen el suministro de calcio, que es muy bajo. Esto se lo hace con el fin de promover una adaptación prematura de la homeostasis del calcio. Y para que esta dieta sea eficaz, se suministra menos de 20 gramos de calcio por día. Y así también tiene que ser una relación entre calcio y fósforo de 1 a 1. También hay otro, que es el uso de las dietas aniónicas. En estas tiene la diferencia de cationes y aniones, y así se busca provocar una dosis metabólica leve. Con esto también se activa la paratormona y así para que haya a la hora del periodo de lactancia una mejor respuesta. Esa, préstenle bastante atención, ¿no? Porque eso está mucho ahorita en uso, el tema de las sales aniónicas, ¿no? Para cambiar el pH y todo lo que después manejo en el periodo de transición. Y también la suplementación de calcio vía oral, que también ha tenido bastantes resultados, conjunto con la administración de vitamina D3, que la vitamina D3 es la que entra en el enterocito y por difusión celular, y así se une el receptor, y este complejo receptor más unas proteínas específicas son las que ayudan al transporte del calcio. Ven, antes de que sigan, en esta parte es bien importante lo que yo les decía. Ustedes me imagino que ya han leído o van a leer el tema que yo les dejé de perfiles metabólicos, ¿no? Y todo lo que es prevención. Entonces, para esta parte yo les insisto mucho, o sea, siempre es mejor prevenir. Pues la idea es que usted haga ese sondeo en el hato para que mire, sobre todo detecte esos animales que son subclínicos y con ellos empiece a trabajar. ¿Listo? En realizar esas adaptaciones ya en ese periodo de transición. Hay otro manejo también que se le puede dar. Hay animales que son más susceptibles a tener hipocalcemia, ya sea clínica o subclínica. Entonces, esos animales que usted en el hato ya los conoce, hay una práctica que se puede realizar, y es que obviamente pues generalmente coincide con que es un animal muy buen productor. ¿Listo? No se ordeñan a fondo, sobre todo el primer par de días o los primeros 3 días. ¿Por qué? Porque el ordeño a fondo de esos animales, ¿qué va a hacer? Que fisiológicamente él produzca aún más leche y obviamente tenga que movilizar calcio muchísimo más. ¿Listo? Entonces esos animales, esa puede ser una práctica sencilla, simplemente de manejo. No se ordeñan a fondo en los primeros ordeños, y eso hace que obviamente al inicio, cuando hay como decir ese choque de inicio de producción de leche, pues no tenga que movilizar tanto calcio y no se afecten tanto. ¿Listo? Bueno, sigamos. La cetosis, también llamada cetonemia, toxemia cetónica, es una enfermedad metabólica que afecta principalmente a las vacas lecheras en alta producción y en las primeras semanas de la lactación. En cuanto a la etiología, se puede presentar por una alimentación deficiente en los carbohidratos, también por desnutrición. También hay un síndrome adrenal en el que por la falta de la hormona adrenotrópica y el cortisol no hay la gluconeogénesis. También dietas exclusivas de proteína, que entonces para su metabolismo y su uso requieren una cantidad bastante de energía. Y también una cetosis secundaria, que esta se produce por ayunos prolongados y anorexia. En cuanto a la fisiopatología de la cetosis, el metabolismo energético y proteico pues se da en el hígado,
y al haber un balance energético negativo y al utilizar bastante cantidad de energía, hay una disfunción hepática. Esta disfunción hepática pues lleva a unas alteraciones metabólicas, inflamatorias y oxidativas. Esto produce una hipoglucemia, esta pues a consecuencia de que se produce grandes cantidades de leche. Y asimismo, al producirse la hipoglucemia en el páncreas se disminuye la insulina, y para suplementar hay unas hormonas contrarreguladoras que se aumenta, es el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento. Cuando se liberan estas hormonas, también se activa la lipasa y con esto la lipólisis, y se mueven los ácidos grasos no esterificados. En condiciones normales el hígado lo que hace, estos los utiliza para producción de energía, pero en la cetosis, como no hay la presencia del oxalacetato, esto lo que se hace una acumulación y se producen los cuerpos cetónicos. Y luego de esto también hay el proceso de esterificación, que los cuerpos cetónicos se acumulan en las células hepatocelulares y también agravan mucho más la cetosis, produciendo el hígado graso. Acuérdense que a pesar de que en ese momento hay producción de cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos pues no los puede utilizar el organismo normalmente. El único que los utiliza pues un poco es el sistema nervioso, pero para todo lo demás no pueden ser utilizados. Entonces el animal, pese a que está intentando de alguna forma compensar todo eso, pues va a seguir en ese balance energético negativo. ¿Listo? Y en cuanto a los signos clínicos, hay una disminución del apetito, tampoco no quieren consumir ni alimentos concentrados ni ensilajes. Lo que más característico es el olor a acetona en el aliento, también en la leche y orina, y también hay unas heces blancas y duras. Con relación al diagnóstico, pues el diagnóstico se hace primero la identificación de los signos clínicos, como lo había dicho pues mi compañero, que es algo muy característico, el olor a acetona tanto en el aliento como en la leche y también en las heces. Algo también que se va a notar es que el animal va a dejar de producir leche, va a dejar de comer, y en el laboratorio se va a hacer la medición de los niveles de beta hidroxibutirato en sangre, que tienen que ser mayores a 3 milimoles por litro. Además también hay que tener en cuenta que van a haber algunas alteraciones hepáticas, y también hay que tener en cuenta las diferenciales como desplazamiento vomasal, acidosis ruminal y también se puede confundir con metritis, y también puede haber hipocalcemia. Con relación al tratamiento, pues lo primero que se debe hacer es restaurar la glucemia, suministrando 50 alrededor de un litro o medio litro de glucosa al 50%, con el fin de detener el desplazamiento de grasas en sangre, estimular la gluconeogénesis, suministrando propilenglicol oral de 300 a 400 ml de 3 a 5 días. Esto con el fin de favorecer la síntesis hepática y reducir la producción de cuerpos cetónicos. También activar el metabolismo aplicando dexametasona de 5 a 20 miligramos, con el fin de estimular el apetito y proporcionar la conversión de precursores energéticos de la glucosa. Y también la hidratación, pues, que es fundamental. Con relación a la prevención, pues básicamente la prevención es más que todo manejo, el manejo nutricional en el periodo de transición, que pues se lo hace 3 semanas antes y después del parto, y mantener una condición corporal óptima, porque pues que el animal esté en sobrepeso, esté demasiado delgado, esto va
va a ayudar a que haya mayor movilización después de las grasas. En las dietas pues tienen que ser balanceadas y tienen que ser de forma gradual, que tiene que irse dando una dieta energética y aumentar y también tiene que ser gradual el consumo de materia seca. Los suplementos en el hígado pues se lo puede hacer con colina, con vitamina B12 y con levaduras protegidas y también grasas protegidas, y evitar pues más que todo pues que los animales estén en sobrepeso y eso, y más que todo es el manejo de la transición. Ya.